la raíz de la palabra fe es una palabra que también, obvio, es en hebreo, y es amán, que se traduce como fidelidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo contrario a la fidelidad, mis hermanos? La infidelidad, ¿verdad? Fíjense, vamos a buscar en el libro de Deuteronomio 32:20, por favor. Vamos todos a Deuteronomio 32:20. Tengo aquí una versión que es la versión de la Biblia de las Américas. Yo se lo voy a leer y dice así: y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ahora lo voy a volver a leer. Vamos a traducir o sustituir la palabra infieles por fe. Dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos sin fe. ¿De acuerdo? La infidelidad también la podemos traducir como falta de fe o sin fe. Ahora, el mismo versículo, seguro usted lo va a encontrar allí, como lo tengo yo, en la versión de Reina Valera 1909, y la que tenemos nosotros, que dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postrimería, que son generación de perversiones, hijos, ¿qué dice? Infieles. En la versión de la Reina Valera 1909 dice, hijos sin fe. ¿De acuerdo? Sin fe. La infidelidad es no tener fe. Ahora, vamos todos a Oseas 2:20, por favor. Oseas 2:20. ¿Alguien lo tiene? Oseas 2:20. Exacto. Dice así, te desposaré conmigo en fidelidad, es decir, en fe, en firmeza, ¿de acuerdo? Y tú conocerás al Señor. Así dice. En la Reina Valera 1909 dice, y te desposaré conmigo en fe y conocerás a Jehová. ¿Por qué hago mención de estas distintas traducciones, hermanos? Para que veamos que fe y fidelidad bíblicamente es lo mismo. ¿De acuerdo? Fe y fidelidad es lo mismo. Ahora, en unas clases pasadas yo les decía que no puede existir fidelidad si no existe obediencia, hermanos. Así como no existe la noche sin el día, así como sus manos no tienen una palma sin un dorso, ¿verdad? No puede existir fidelidad si no somos obedientes al Señor. ¿De acuerdo? Ahora, analicemos esta verdad, hermanos, que a lo mejor suena un tanto, no sé, brusca, pero vamos a verlo así. El adulterio es la peor traición que un esposo o esposa le puede hacer a su cónyuge, que se considera infidelidad. ¿De acuerdo? Si nuestra relación con Dios como iglesia es la de una novia que está esperando a que venga su novio, la peor traición que le podemos hacer al Señor es la de infidelidad. ¿Se da cuenta? Puede sonar muy fuerte, hermanos, pero es la realidad. Así es. Si nosotros como iglesia somos la novia que espera al Señor, pero en ese esperar nosotros le somos infieles, entonces estamos fallando en ese pacto matrimonial con el Señor. ¿De acuerdo? Ahora, podemos entender lo que Dios espera de nosotros. El Señor espera de nosotros que tengamos fe, es decir, que seamos fieles a Él. ¿Cómo? A través de obedecer su palabra. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No basta con decirle que le amamos, ¿verdad? Si tenemos fe, hermanos, entonces vamos a ser fieles y vamos a demostrarlo a través de nuestra vida, de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento. ¿Podemos decir que tenemos fe? Yo si les pregunto, me preguntan ustedes a mí, hermana Pati, ¿usted tiene fe? Yo les voy a decir sí, ¿verdad? ¿Cuánta? No sé, a lo mejor es como el tamaño de un grano de mostaza, a lo mejor es más grande, no lo sé, no sé de qué tamaño es su fe. Pero yo no puedo decir que tengo fe si no hago la palabra de Dios. Bíblicamente, por ejemplo, la palabra justo se refiere a aquella persona que hace la palabra de Dios, que se apega a la palabra de Dios. Ese es un
Dios de Job? ¿Cómo definía Dios a Job? ¿Qué era Job? ¿Un varón qué? Justo. ¿Pero por qué era justo? A ver, vamos a Job, capítulo 1, verso 1. Vamos a ver qué dice Job, capítulo 1, verso 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así es, apartado del mal. Fíjese, hermano, ¿alguna vez usted, cuando ha pasado por tribulación, por prueba, se ha preguntado, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Se lo ha preguntado? Sí, seguramente sí, ¿verdad? Y entonces meditamos y nos observamos y nos analizamos y decimos, pero si yo asisto, yo me congrego, yo leo la palabra, yo oro, yo ayuno, y cuando vienen las enfermedades o las adversidades, nos llegamos a preguntar, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y alguna vez yo me lo pregunté, o muchas veces, hermanos, yo me lo he preguntado muchas veces, ¿verdad? Y en un momento de mi vida, en un trance muy complicado de mi vida, me lo preguntaba casi todos los días, hermanos. Hasta que el Señor en alguna ocasión me dice, ve a Job, lee Job. Y ahí dejé de preguntarme, ¿por qué? Porque si un varón había sobre la tierra que no merecía sufrir como sufrió Job, era él precisamente, porque era un hombre justo, era temeroso de Dios, apartado del mal, y sin embargo sufrió de muchas calamidades. ¿Qué recuerda usted que le pasó a Job? Perdió a sus hijos. ¿Qué más? Le robaron, ¿verdad? Vino fuego del cielo, dice, y abrazó sus ovejas. Y luego se enfermó. Tuvo una enfermedad súper dolorosa, ¿verdad? Y sufrió mucho. Y luego, para rematar, viene la ayuda idónea de Job. ¿Y qué le dice? Maldice a Dios y muérete. ¿Verdad? ¿Qué más le podía pasar a Job? A un hombre que era íntegro, de una sola pieza. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en unas clases pasadas, lo que era integridad? Integridad viene de entero. Si es entero, es de una sola pieza. Era un hombre íntegro, no había falla en él. Y sin embargo, sufrió de muchas calamidades, hermanos. Si él, siendo como era, lo padeció, y ahí fue donde yo me pregunté, y entonces, ¿por qué yo no? ¿Verdad? ¿Por qué yo no? Ahora, ¿por qué vienen las pruebas a nuestra vida, hermanos? ¿Por qué la enfermedad muchas veces llega a nuestra vida? La clase pasada nos hablaba la hermana Eri y nos decía que la enfermedad a veces viene por el pecado, pero no siempre es así. Lo acabamos de ver, Job no tenía pecado, era un hombre justo, no merecía sufrir, ¿verdad? Y yo no encuentro otro varón, solo hombre, varón, en la tierra que haya sufrido más que él y que lo haya merecido menos que él, ¿verdad? No podemos decir que nuestro Señor Jesús, porque él es un punto y aparte, ¿verdad? Pero bueno, hablando de hombres, él no lo merecía, ¿sí? Bueno, ahora, vamos a Deuteronomio 30, 16 al 18, hermanos. Deuteronomio 30, 16 al 18. Vamos a ver por qué a veces vienen las pruebas a nuestras vidas, hermanos. Pero vamos a ver primero Deuteronomio 30, 16 al 18. ¿Lo tienen? ¿Alguien lo sí? Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Así es, gracias, hermano. ¿Qué vemos en estos versículos? Vemos infidelidad, vemos pecado,
¿verdad? Y vemos que si hay infidelidad, pues no hay obediencia. Así que el Señor nos dice en el verso 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Vea qué importante es la obediencia a nuestro Señor, ¿verdad? Quien quiera tener el favor de Dios, quien quiera ser bendecido por el Señor, quien quiera verse abrazado por el Señor, no hay otro camino, hermano. Tenemos que aprender a ser fieles al Señor, ¿verdad? Y la palabra, toda la palabra nos habla de obediencia, toda, de principio a fin, hermanos, toda la palabra. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, nuestra obediencia, ¿verdad? Bien, ahora, como ejercicio, vamos a buscar Romanos 1:17. Romanos 1:17. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Así es, gracias, hermana Charlie. Ahora, como ejercicio vamos a hacer esto. Vamos a sustituir la palabra fe por fidelidad. Y lo vamos a leer así. Yo lo voy a leer por ustedes síganlo con su vista. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fidelidad y para fidelidad, como está escrito, mas el justo por su fidelidad, ¿qué? Vivirá. ¿Sí se va entendiendo a dónde nos lleva el Señor? ¿Verdad? ¿Cómo cambia cuando nosotros sustituimos una palabra por la otra? Entendemos entonces que fe y fidelidad bíblicamente es lo mismo, hermanos, lo mismo, ¿sí? Bien, como conclusión a todo lo antes dicho, para ya entrar a leer nuestros versículos de la lección, nuestro reto diario, hermanos, es precisamente esto, serle fiel a Dios. Y es un reto porque todos estamos tentados todos los días, porque todos tenemos un enemigo en común que nos acecha y estamos rodeados todo el tiempo de tentaciones, hermanos, ¿verdad? De todo. El enemigo viene, no duerme, ¿verdad? Y él anda como león rugiente, dice la palabra, viendo a ver quién se deja devorar, ¿verdad? Entonces nuestro reto diario es permanecer en fidelidad a Dios. ¿Y cómo podemos permanecer en fidelidad al Señor? ¿Qué dice la palabra acerca de la fe? Que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si nosotros no nos congregamos, si nosotros no asistimos, no escuchamos la palabra del Señor y nos vamos enfriando, hermanos. Y entonces viene el enemigo y nos tienta y somos fácil de caer, ¿verdad? Así es que para permanecer en fidelidad a Dios o en fe es necesario permanecer en el Señor. ¿Y cómo vamos a permanecer? Leyendo su palabra, orando al Señor, ayunando, ¿verdad? Guardando sus mandamientos, lo dice Deuteronomio. Dice el Señor que si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros, hermanos. Amén. Así es que nuestro reto diario es serle fiel al Señor. Recuerde esto, somos la novia. Esperamos al esposo. No podemos serle infiel. ¿Cómo queremos que el Señor nos encuentre cuando Él venga? ¿En infidelidad? Adorando a otros, no sé, cosas, ¿verdad? Anteponiendo al Señor en nuestras vidas otras cosas. ¿Sí? Acuérdense que eso es idolatría, ¿verdad? No solamente postrarse ante los ídolos, no, sino todo aquello que anteponemos en nuestra vida antes que a Dios. Que no nos encuentre el Señor así, hermanos, que nos encuentre haciendo su voluntad, que nos encuentre trabajando para Él, hermanos. Así es como nos tiene que encontrar el Señor cuando venga por nosotros. Amén. Bien. La definición bíblica de fe, entonces, es demostrada por aquel que está seguro y firme en lo que entiende y cree, es decir, en la verdad y en la práctica, ¿sí?
la fe, hermanos, fíjense, yo encontré esto, leyendo, estudiando, encontré esto que me gustó mucho y lo quiero compartir. Y si ustedes lo pueden escribir por allí o memorizar, háganlo. Pero mira, hermano, dice, la fe que no cambia nuestra vida es una fe que no salva nuestra alma. Y a mí me gustó mucho eso. La fe que no cambia nuestra vida es una fe que no salva nuestra alma. Más adelante vamos a ver lo que el Señor le decía a las personas que sanaba. Les decía, tu fe te ha ¿qué? Fíjense, en algunos les decía, tu fe te ha sanado. Pero a algunos les decía, tu fe te ha salvado. Y a mí me llamaba mucho la atención esto. Yo decía, ¿por qué el Señor no les decía, tu fe te ha sanado? Si no les decía, tu fe te ha salvado. Nosotros cuando hablamos de salvación, lo primero que pensamos, hermanos, es que no vamos a ir a un lugar de fuego eterno, ¿verdad? Eso es lo primero que pensamos. Pero hermanos, el Señor nos ha salvado de más. Nos ha salvado de nuestra vana manera de vivir. ¿Sí? Cuando nosotros venimos al Señor y le aceptamos como nuestro Salvador, Él nos hace salvos, hermanos. Pero no solo salvos del fuego eterno, nos hace salvos de la vana manera de vivir aquí. Acuérdese, hermano, que dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. ¿Y cómo podemos ser santos? ¿Cómo podemos ser fieles? Ejercitando, hermanos. Ejercitando. ¿Qué hace un atleta? Nos decían la semana pasada. ¿Qué hace un atleta de alto rendimiento? Alguien que aspira a llegar a las Olimpiadas se prepara durante mucho tiempo, ¿verdad? Lleva una dieta balanceada, duerme bien, se hidrata, ¿verdad? Descansa, no anda de parranda por allí, no, lleva una vida estricta, porque se está preparando, porque tiene una meta, porque quiere llegar, porque quiere el primer premio. Todos los atletas que llegan a las Olimpiadas, hermanos, su meta es esa, van con la meta bien firme de quererse llevar el oro. Y la carrera de un cristiano es semejante. Nos tenemos que esforzar, tenemos que ejercitarnos, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Ya lo dijimos, a través de la oración, a través de leer la palabra, a través de escuchar su palabra, ¿verdad? Y de ponerla en práctica. Bueno, dice acá, no es suficiente con decir que creo, porque dice la palabra que ¿quiénes también creen, hermanos? Los demonios, ¿verdad? Y los demonios no hacen la palabra del Señor, ¿verdad? Los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? Exactamente, hermana, conocen. Dice, yo demuestro entonces que creo por mi manera de vivir, ¿de acuerdo? Porque la fe debe dar frutos, hermanos. Se debe notar, se debe notar. A veces vemos personas en algún lugar que tratamos con ellas y decimos, algo tiene, ¿verdad? Allá afuera le dicen que son las hormonas espejo, dicen los neurocientíficos, son hormonas espejo. Dicen, cuando me identifico con alguien que tiene un no sé qué, pero algo hay que me hace que me caiga bien, ¿no? O yo a esa persona, ¿verdad? Pero bueno, a veces yo me encuentro con personas y digo, algo tiene. Pasa el tiempo y me entero, es creyente en Cristo, ¿verdad? Y se nota, hermanos, se nota cuando nosotros nos apegamos a la palabra del Señor y vivimos bajo su palabra, haciéndola diariamente, donde quiera que estemos, hermanos. Eso nos da identidad, es decir, nos identifica como hijos de Dios, hermanos. A donde vayamos, ¿verdad? A donde vayamos. La gente se da cuenta que somos diferentes, que algo distinto hay en nosotros. ¿No es así? Ahora, nuestra fe la debemos demostrar, no diciéndola, hermanos, no diciéndola, sino viviéndola diariamente. ¿Sí? Bien, dice, quien tiene fe va a vivir una vida que demuestre su relación con Dios.
Cuando vienen las pruebas, como las enfermedades, por ejemplo, vienen para probarnos, hermanos, para demostrarnos a nosotros mismos. ¿Qué nos tenemos que demostrar a nosotros mismos? Vamos a 2 de Corintios 13:5. Ahí está la respuesta a lo que les acabo de preguntar. ¿Qué tenemos que demostrarnos a nosotros mismos cuando viene la enfermedad? Porque estamos hablando de fe y sanidad, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que demostrarnos? ¿Alguien tiene ya 2 de Corintios 13:5? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Así es. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amén, claro que sí. Gracias, hermano, gracias, hermano. A ver, dice la primera parte en 2 de Corintios 13:5, examínate a ti mismo si andas en la fe. Cambiemos fe por fidelidad y leámoslo así. Examínate a ti mismo si andas en fidelidad. Es decir, si andas en obediencia. ¿Ven cómo va cambiando el texto y cómo lo vamos comprendiendo de una manera más clara cuando vamos cambiando y sustituyendo la palabra fe por fidelidad? El Señor va abriendo nuestros ojos, hermanos, y nos va dando entendimiento. ¿Sí? Bueno, ahora, ustedes saben que yo estaba trabajando con los pequeños, con los niños allá atrás. Y era un reto para mí poder explicar a los pequeños muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Pero alguna vez me pregunté cómo puedo yo enseñarle o explicarle a un niño de 7, 8, 9 años qué es la fe. ¿Qué es la fe? A él le puedo recitar el texto de memoria y decirle la fe es, ¿no? Lo que dijimos todos hace rato. Pero ¿cómo un niño de 6, 7, 8 años puede asimilar ese texto? Y entonces me iba yo a la historia de Abraham, en Génesis 15, 5 al 6, ¿sí? Y yo les decía, Abraham creyó al Señor, ¿sí? Y le fue contado por justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué dijimos que era la justicia? ¿O qué es un hombre justo? Aquel que hace la palabra de Dios. Y Abraham era un hombre que hacía la palabra de Dios. Abraham fue un hombre que recibió una promesa, ¿verdad? Y que le creyó a Dios. Y que a pesar de todas las adversidades que él pasó, se mantuvo firme, que es la otra palabra que al principio cuando empezamos, ¿verdad? Decíamos que era fe, firmeza, ¿verdad? Entonces yo le explicaba a los pequeños, Abraham era un nómada, ¿verdad? Ponía su tienda en el desierto, la levantaba, caminaba y se iba por otro lado. Pero para montar una tienda, hermanos, en donde vivían los nómadas, tenían que buscar un terreno firme para poder construir o edificar allí su pequeña tienda. Tenían que escoger lo más importante, el terreno, que hubiera firmeza. ¿Qué hacían? Ponían estacas para poder sostener esas tiendas, ¿verdad? Ustedes conocen que en el desierto vienen fuertes vientos que pueden llevar todo. Es más, el paisaje en los desiertos es muy, muy cambiante siempre, ¿verdad? Bueno, y yo les decía a los pequeños, llegaba Abraham, veía la tierra, la examinaba y decía, es un terreno blando, aquí no puedo construir. Pero buscaba un terreno más firme, agarraba la estaca, la ponía y se daba cuenta que tan firme era porque necesitaba utilizar un martillo para poder golpear esa estaca y enterrarla. Y entonces decía, aquí es buena tierra, vamos a levantar aquí la tienda. Y así venían los vientos recios y la tienda podía moverse pero no caerse. Y yo les decía a los niños, la fe es la estaca que mantiene nuestra vida en Cristo Jesús. Y así es como los pequeños aprendían qué es fe. Esa es la fe, la estaca que sostiene nuestra vida en Cristo Jesús, porque Él es la roca, hermanos. Él no es solo tierra firme, Él es la roca, hermanos. Y afirmar nuestra estaca, nuestra fe en Él, nos da firmeza también a nosotros, hermanos. Así es como los pequeños aprendían qué es la fe, con la historia de Abraham, ¿verdad? Dice, Abraham se mantuvo fiel a Dios por cuanto creyó en su promesa, es decir, tuvo fe, es decir, tuvo firmeza, aún en los momentos más tormentosos de su vida, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces ahora sí
una pequeña introducción de media hora. Pero era importante, hermanos, porque ahora vamos a leer, vamos todos a Mateo 8, 5, 9. Y allí vamos a encontrar los milagros, ¿verdad? Vamos ya a hablar entonces de los milagros de sanidad que Jesús hacía. Ahora que ya tenemos más claro que fe y fidelidad es lo mismo, que fe y firmeza es lo mismo, que fe y confianza es lo mismo. ¿Y qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra obediencia. Vamos a Mateo 8, verso 15. Mateo 8, verso, 5 al 9. ¿Sí? Empiezo a leer, hermanos, siguen con su vista. Dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Perdón, vamos a regresarnos hasta el 5, hermanos. Ya me emocioné. Bien, vamos a ver, el 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Vamos a dejarlo hasta ahí tanto, hermano. Vamos a continuar en un momento. Bueno, un centurión. ¿Quién recuerda que es un centurión? ¿Quién me quiere decir que es un centurión? ¿O que era un centurión? ¿Era un qué? Era un soldado, ¿verdad? Era un soldado. Bueno, en aquel tiempo estos lugares estaban ocupados por los romanos. Un centurión era un soldado, un hombre, pues que requería de ciertas características físicas, mentales, ¿verdad? Tenía que ser un hombre muy preparado, tenía que ser capaz de poder estar al frente de mucha gente, ¿verdad? Un centurión era una persona que tenía a su cargo una centuria de hombres, ¿verdad? Bueno, para esto, pues no era tarea fácil. Él debía tener una gran voz de mando, ¿verdad? Él tenía autoridad, él representaba autoridad, la autoridad de César, ¿verdad? Y lo que él decía, se hacía como si lo dijera César. Entonces, él tenía autoridad, pero también estaba bajo autoridad, ¿de acuerdo? Bueno, este hombre, podemos pensar que de acuerdo a las características que él debía tener para poder ser un soldado de alto rango, pues debía ser un hombre duro, ¿verdad? Un hombre tal vez áspero, un hombre con un carácter fuerte, con voz de mando, ¿verdad? Pero fíjense, un centurión, un hombre que no era ni siquiera del pueblo de Dios, era un gentil. Y él se acerca al Señor y va a pedir algo, pero no lo pide para él, lo pide para alguien más. Es más, hermanos, a mí me sorprende que ni siquiera lo pide para un familiar, para un hijo, para su esposa. ¿Lo pide para quién? Para su siervo, para su siervo. Eso habla del carácter humilde de este varón. Debía haber en su corazón mucha humildad para acercarse al Señor, ¿verdad? Y pedir algo que no era para él, que era para alguien más. Ahora, siendo él su siervo, podemos pensar que era un hombre hebreo y que posiblemente el centurión conocía de Dios a través de su siervo. Esto no lo dice la Biblia, ¿verdad? Lo deducimos, ¿por qué? Porque si era siervo, vuelvo a repetir, entonces era hebreo, le servía a él. Entonces, ¿de quién o cómo conocía el centurión de Dios? De su siervo, ¿verdad? Entonces el centurión dice la palabra, va, habla con Jesús y le dice: es que tengo en casa un siervo que está atormentado, está sufriendo mucho, ¿verdad? También debió tener cariño, afecto para ese varón, tanto como para pedirle al Señor: haz algo por él, sánalo, que ya no sufra, ¿verdad? ¿Cuántos hacemos esto con nuestros semejantes, hermanos? ¿Cuántos que vemos a alguien más sufrir, vamos y oramos por él? Eso es una gran lección, ¿verdad?
¿Cuántos de nosotros visitamos un hospital? O bueno, ya no un hospital, hermano, mejor el vecino que nos enteramos que está enfermo y nunca me ha hablado el vecino, pero pues yo debo demostrar mi fidelidad y mi fe con mis actitudes, poniendo en práctica la palabra, ¿verdad? Y a lo mejor yo llego, toco la puerta y hasta a lo mejor me dan el portazo y no me dejan entrar, pero bueno, regresaré a casa y oraré por él. Este varón se acercó al Señor para pedir un milagro de sanidad. Y vamos a ver qué más dice la palabra. Verso número 9. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. El centurión estaba diciéndole a Jesús: yo soy un hombre con autoridad, yo le puedo decir a este haz esto y lo hace, ¿verdad? Pero también estoy bajo autoridad. Pero hay algo importante, hermanos. El centurión estaba reconociendo en Jesús que era un hombre con autoridad divina, no humana como lo era él, sino con una autoridad divina, ¿verdad? Que le daba a él todo el poder para sanar. ¿Cómo? Con una sola palabra. Porque el centurión le dice: no soy digno de que entres en mi casa. Pero él creyó que el poder que tenía Jesús era tan grande que con solo decir una palabra, él confiaba, él tenía fe, él creía que su siervo iba a sanar. Y vamos a ver qué sucedió, ¿verdad? Aquí la lección nos hace una pregunta, dice: ¿cómo demostró su fe la respuesta del centurión? ¿Cómo demostró su fe la respuesta del centurión? Dice: reconoció que Jesús tenía autoridad. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que el Señor tiene autoridad? Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros somos como el centurión, que sabemos que la palabra del Señor tiene poder? Tiene poder, hermanos. Amén. Bien. Dice: este soldado fue humilde y no se sintió digno de que Jesús, un judío, fuera a su casa. El centurión destacó que era un hombre con autoridad, pero esa autoridad era humana. Él reconoció que la autoridad del Señor venía de arriba. Amén. Bien. En el verso número 10 dice: al oír Jesús se maravilló. Esa fue la reacción de nuestro Señor ante la fe, ante la fidelidad de este varón. Se maravilló, ¿verdad? Dice: y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Sustitúyalo por fidelidad. Dice: al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fidelidad, tanta obediencia, ¿verdad? Tanta firmeza, tanta confianza como lo estaba demostrando en ese momento el centurión. Amén, gloria al Señor, hermanos, ¿verdad? Bien, vamos ahora todos juntos a Lucas 5, 17, 26. Dice aquí la lección: actúe con fe, fe que traspasa el techo. Fe que traspasa el techo. Lucas 5, 17, 26. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así: Jesús sana a un paralítico. También esta es una historia ya por todos conocidos, hermanos. Vamos a leer el 17, probablemente a lo mejor no todo por el tiempo, pero vamos a ver. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Para sanar. Hermanos, ¿eso era entonces y ahora ya no? No. El Señor no muta, el Señor no cambia, Él sigue teniendo el mismo poder, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Y si Él
aquí dice la palabra, el poder del Señor estaba con él para sanar. Sigue estando, hermanos. Sigue estando, hermanos. Y si yo les pregunto a ustedes si alguien quiere pasar aquí y dar testimonio de sanidad, hermanos, no nos vamos. Pasamos todos, ¿verdad? Pasamos todos, hermanos. Bien, dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Esto demuestra amor al prójimo, hermanos. Pues no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, es decir, al ver él la fidelidad de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Hermanos, el Señor, cuando venimos a Él, nos libera, nos hace libres del pecado, hermanos. Pero si el Señor ya nos ha liberado del pecado, nuestra tarea es mantenernos así, mantenernos en fidelidad, ya no pecando contra Él, ¿verdad? Bien, dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en nuestros corazones? En nuestros corazones. No le dijo en vuestros corazones, no le dijo en sus mentes. Porque ¿de dónde salen las intenciones, hermanos? Del corazón. ¿Qué escudriña el Señor? Nuestro corazón, ¿verdad? Cuidado con lo que hay en nuestro corazón. Dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, cuando estamos enfermos, nos sentimos aprisionados. Una persona que está presa, obvio, no está libre. Cuando nosotros pedimos un milagro de sanidad al Señor y Él nos sana, nos libera, hermanos. Nos libera del dolor, nos libera de ese lecho que es incómodo y estar todo el tiempo adolorido de algo, ¿verdad? Todos nos hemos enfermado. De un dolor de cabeza al menos, pero todos nos hemos enfermado. Y no es nada agradable estar enfermos, ¿verdad? No nos deja hacer nada, no podemos ir a trabajar como lo hacemos, hacemos todo más lentamente, el dolor a veces no nos deja, hermanos, movernos, ¿verdad? Y no es agradable, no es el estado en el que Dios quiere que su pueblo, sus hijos permanezcan, hermanos. Cuando nosotros pedimos milagro de sanidad y el Señor nos sana, nos hace libres. Amén. Bien, vamos a ver. Dice acá, lo que ocurrió, dice después, fue algo sorprendente. Jesús aprovechó esta oportunidad para mostrar su poder de perdonar pecados al demostrar su poder para sanar. Al ver la fe de los cuatro hombres y de su amigo Jesús, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, generalmente, hermanos, o básicamente en el Antiguo Testamento, se creía, ¿verdad?, que las enfermedades venían a causa del pecado. Hoy sabemos, y como vimos la semana pasada, no todas las enfermedades vienen a causa de cometer pecado, ¿verdad? En la actualidad, hermanos, estamos viendo que la enfermedad que le llaman la enfermedad del siglo es la depresión. Y su prima hermana, la ansiedad, ¿verdad? Y ahí se va, es un ciclo. La gente se deprime, sale de la depresión, se va a la ansiedad y regresa a la... y así, ¿verdad? Ahora, ¿hay medicamentos para tratar la depresión y la ansiedad? Sí los hay, ¿verdad? Pero todo medicamento, hermano, todo fármaco tiene una acción, una vida dentro del organismo, ¿verdad? Se absorbe, hace su efecto, ¿verdad? Y al final se excreta. Cuando eso sucede, el estado del organismo vuelve a como estaba,
¿verdad? Y es por eso que viene la dependencia, porque la gente que toma el medicamento para depresión o ansiedad, cuando lo deja, vuelve a ese estado. ¿No es así? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Romper con ese ciclo. ¿Cómo lo rompemos? Acercándonos al Señor en oración, pidiendo ser libres, hermanos, de la enfermedad, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor estaba orando antes de ser entregado, y cuando Él termina de orar, va y encuentra a los discípulos. ¿Cómo los encontró, hermanos? Durmiendo. Pero la palabra dice que dormían a causa de ¿qué? ¿Se acuerdan? De la tristeza. Así dice el versículo. Los apóstoles dormían, dice, a causa de la tristeza. Ellos estaban tristes. Usted seguro también, igual que yo, se ha sentido triste en algún momento de su vida. ¿Y cómo es? Se siente desganado, ¿verdad? No tiene el mismo ánimo para hacer las cosas. Incluso hasta nos da sueño, ¿verdad? Vamos y nos dormimos. La tristeza nos lleva a eso, el cuidado, y se convierta en depresión. Hay que romperlo, hermanos. Hay que clamar al Señor, hay que clamar por sanidad, ¿verdad? Yo no digo que no vayamos a los médicos están por y para algo, ¿verdad? Dios ha permitido, como dice su palabra, que la mucha ciencia aumente, y más en nuestros días, ¿verdad? Y está muy bien, hay que ir. Pero en primera instancia, hermanos, doblemos rodillas y clamemos al Señor. Tenemos ejemplo, el centurión. Tenemos ejemplo, 4 varones que bajan a un amigo suyo por amor a él, y ven cómo lo llevan, pero él tiene que bajar ahí y recibir su milagro. Ellos tenían fe. Tengamos esa fe, hermanos. Seamos firmes en nuestra fe. El Señor responde, hermanos. Amén. El Señor responde. Yo hace mucho tiempo, bueno, durante la pandemia, algo que todos aquí pasamos y nadie puede decir, hermana, yo no lo viví, porque todos estuvimos dentro del mismo barco, ¿verdad? Y vivimos cosas terribles. Muchos perdimos seres queridos, compañeros de trabajo, amigos, vecinos, ¿verdad? Y muchos de nosotros, incluso en carne propia, lo vivimos y lo sufrimos, ¿sí? Pero tenemos testimonio, hermanos. Y yo me preguntaba lo mismo, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si me cuidé tanto, si no salía, si usaba el cubrebocas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y probablemente no todos sepan, algunos tal vez, pero igual estuve en el hospital mucho tiempo por el COVID. Muy grave, lo digo como testimonio para que nuestra fe sea afirmada en el Señor, hermanos. Y estando allí, me convulsioné 2 veces. Me bajaron una noche a una cirugía de emergencia. Había bajado ya 17 kilos. De por sí no soy muy llenita, y bueno, con 17 imagínense, ¿verdad? Y sola, sin familia, mirando a todas las personas que estaban allí, cubiertas, ¿verdad? Y que a veces no se les escuchaba lo que decían, porque esos trajes que traían no nos permitían a nosotros escuchar las indicaciones que nos daban, ¿verdad? Conviviendo en una habitación con hombres y mujeres de todas las edades, cuando antes en un hospital pues había hombres y mujeres en salas separadas, esta vez no, ¿verdad? Y fue una situación muy difícil, hermanos. Nunca pensé que no iba a salir, porque a pesar de la circunstancia, mi fe no decayó. Al contrario, yo recuerdo que me quitaba la mascarilla de oxígeno y me ponía a cantar salmos o a recitar salmos, porque el oxígeno no me daba. Y recuerdo que en una ocasión una mujer que estaba del lado derecho, Conchita se llama, ella estaba conectada a un aparato que desconozco cómo se llame, pero ella estaba conectada y ella tenía en su brazo izquierdo un rosario, y por lo que yo entiendo pues ella rezaba, ¿verdad? Y en alguna ocasión que se me acabó el aire, dejé de cantar. Y escucho así una voz muy, muy lejana, porque tenía ese aparato allí, y escucho que me dice: mija, no dejes de cantar, me gritaba. Y yo volteo y la veo, y se sonreía conmigo, y la mujer estaba en una situación muy crítica. El doctor le había dicho: Conchita, tus pulmones están mal, mija, están mal, le decía. Y me decía: no dejes de cantar. Y pues como podía, hermanos, yo seguía cantando alabanzas al Señor, ¿verdad?
Y así como otro hombre enfrente, don José, también él muy grave, otra mujer enfrente, doña Mari, otro chico llamado Oscar, 23 años, él no logró salir, ¿verdad? Un hombre de 90 y tantos años, el señor Gabriel, del lado izquierdo, lado derecho, enfrente de mí, llegó muy grave, se fue antes que yo, hermanos, bien a su casa, recuperado, más de 90 años, hermanos. Y me decía la gente, ¿qué cantas? ¿Qué dices? ¿Verdad? Yo no tenía ahí mi Biblia, pero lo que podía les compartía, les hablaba del Señor. Fue un desierto muy duro, hermanos, pero comprendí por qué el Señor me había llevado allí, porque en medio de esa circunstancia tan complicada, tuve la oportunidad de hablarle a otros de que hay un Dios maravilloso, que sana, que tiene poder, que es el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos, hermanos. Y que nuestra fe, si es grande en Él, el Señor nos levanta, hermanos, y nos sana. Y yo hoy bendigo la prueba, hermano. Hoy bendigo la prueba. El Señor sabe por qué permite que pasemos por circunstancias difíciles como las enfermedades. Hay propósito con ello, hermanos. Hay propósito. La palabra dice que debemos dar gracias a Dios por todo. No solo por las bendiciones, no solo por las cosas buenas que nos pasan, hermanos, sino también por aquellas que son en su momento duras, que nos pueden tener postrados, hermano. Demos gracias al Señor también por ello, porque en ello hay bendición. Porque después de la prueba, hermano, podemos levantar nuestras manos y darle gracias a Dios, porque el Señor hace maravillas. La semana pasada veíamos por qué el Señor permite algunas enfermedades, para que sus obras sean manifiestas, para que nuestra fe no mengue, para que sigamos firmes en el Señor y para que demos testimonio de lo que Él hace en nuestra vida, y para que aquellos que no creen, hermanos, crean. Porque muchos necesitan ver para creer todavía. Y si el Señor nos usa a nosotros como un medio, bendito sea el Señor y bendita sea la prueba, hermanos. Afirmemos nuestra fe en el Señor, hermanos. Sigamos avanzando, sigamos creyendo en el Señor. Vamos todos a Santiago 5:13 ya para finalizar. Santiago 5:13, 14, hermanos. Santiago 5:13 al 14. Dice así. Lo voy a leer, hermanos, para avanzar. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, hermanos. Alguna vez alguien me dijo: ¿estás pasando por una situación muy complicada? Le dije: sí. Me dice: hermana, alaba al Señor. Alaba al Señor. Yo le decía: pero si tengo el pecho comprimido, no me salen ni las palabras. ¿Cómo le voy a cantar? Me decía: tú cántale al Señor. Y un día dije: lo voy a probar, ¿verdad? Y que me pongo, hermanos, así, con mi pechito comprimido y las palabras no me salían, pero me puse a alabar al Señor hasta que la voz me salió. Y no pude dejar de alabarle, hermano. No pude dejar de alabar su nombre. Y cuando terminé de cantar y alabarle al Señor, había un gran gozo y una gran paz, hermano, que solo el Señor nos puede dar. Dice la palabra: si está afligido, ore al Señor. No llore, hermano. Y si va a llorar, llore. Y después de que llore, se seca sus lágrimas y ore al Señor. Pero ore al Señor. Amén. Y si está usted alegre, cante. Gócese en la presencia del Señor, hermano. Aquí tenemos libertad para hacerlo, a nadie se le prohíbe. Si usted quiere alabar al Señor alzando sus brazos, alabe con sus brazos arriba. Si usted no le nace, no lo haga, hermano, pero deje que el hermano que está junto lo haga, que alabe al Señor, porque es su manera de hacerlo. Hay libertad. Hay libertad, hermanos. Y el Señor se agrada de ello. Al Señor le gusta, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tuvimos hijos pequeños? Digo, porque ya los míos son grandes, pero íbamos a los festivales de la escuela, hermanos, y los veíamos en la participación. ¿Y qué hacemos? No vemos a ningún otro chiquillo más que al nuestro, ¿verdad? Y estamos con el celular y grabando al nuestro. No existe nadie más, es el nuestro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos da gusto ver cómo nuestro pequeño hace
lo que tiene que hacer en los festivales, no sé, nos agrada, nos complace, ¿verdad? Imagínense al Señor cuando le cantamos. Imagínense al Señor cuando le alabamos, cuando le decimos que grande eres, Señor, gracias. Él se complace, hermano. Somos sus hijos, somos sus pequeños, la niña de sus ojos. Dice la palabra, si alguno está afligido, ore, y si alguno está alegre, cante alabanzas al Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Yo no sé aquí cuántos de ustedes, pero yo tuve la bendición de haber conocido al hermano David Arcos. Y tuve la bendición de que él orara por mí, de que orara por mis hijos, de que los presentara. Y de ser testigo cómo traían a los pequeños, a los grandes, a todos. Y él oraba y los ungía con aceite. ¿Se acuerdan, hermano? Los ungía con aceite. No porque él quisiera o porque él se lo sacara de la manga. No, la palabra que está diciendo, ¿verdad? Unjan con aceite. Amén. Alguna vez me acuerdo que le llamé y me dice, hermano, tráigase una botellita de aceite. ¿Verdad? Yo no sé si ya lo tenía chocado al hermano, ¿verdad? Porque lo venía yo a ver. Pero me dice, tráigase una botellita de aceite, hermana, y vamos a orar. Y yo me llevé mi botella de aceite, ¿no? Pero me decía, hermana, no crea que el aceite es el que tiene el poder. El poder es de Dios, es solo un símbolo, digamos, ¿verdad? Símbolo del Espíritu. Exacto, hermana, símbolo del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y entonces decía, cuando te pase esto, saca tu aceite, ora al Señor, unge, ¿verdad? Y eso era lo que el hermano David nos decía, hermanos. Yo lo recuerdo, ¿verdad? Bien, hermanos, aquí hay algo. Nosotros debemos hacer oración para hacer nuestra parte, lo que nos toca. Y le debemos dejar a Dios que haga lo que le toca, ¿verdad? Someternos a su voluntad después de que hemos orado y decirle, Señor, si tú quieres sanarme, sáname. Porque así le decían algunos, ¿se acuerdan? ¿Qué quieres que te haga? Sáname. Si tú quieres, sáname. ¿Y qué le decía el Señor? Quiero. Y eran sanados. Amén. Bien, hermanos. Pues esta ha sido nuestra lección del día de hoy. Por último les voy a leer esto que dice acá. Dice, el deseo de Dios es nuestra salud física, emocional y espiritual. Tomemos en serio el llamado de Santiago. Cuando estemos enfermos, oremos. Y cuando oremos con fe, Él responderá nuestras peticiones y premiará nuestra fe. Premiará nuestra fe. Amén. Muchas veces Jesús habló de la necesidad de tener fe para ser sanado. A menudo decía, tu fe te ha salvado. Recordemos esto, hermanos. Si alguno está enfermo, ore al Señor con fe y el Señor le responderá y será recompensado por su fidelidad. Amén. ¿Sí? Ahora, como último ejercicio, mis hermanos, si el grupo de alabanza nos pudiera acompañar para ya ir dejando el lugar. Yo sé que en usted hay un gran amor al prójimo, hermano, porque es usted hijo de Dios, y quien es hijo de Dios practica lo que es de Dios. Yo les voy a pedir a mis hermanos que se pongan de pie. Pónganse de pie, hermanos.